Bueno, buenas tardes, estimados. Mucho gusto. Mi nombre es Alonso Cornejo. Vamos a hablar realmente de otro tema de Excel y contabilidad, en este caso, saldos bancarios. Vamos a hacer todo esto que dice aquí, basándonos en el uso del formato de tabla. Bueno, vamos a empezar. Listo. Tenemos aquí saldos de bancos, compuesta por, vamos a agregar un poquito más esto, por tres simples hojas. Una donde está el movimiento, nosotros vamos a capturar. Si tenemos varias cuentas de banco, pues la podemos generar ahí, hacer un solo ingreso en una sola hoja, para no estar batallando con varias. Y ahí tenemos otro, que es el resumen de ese saldo. En el caso que trae, si uno coloca las fechas que ocupa, entonces trae un saldo anterior de las fechas que sean inferiores al límite que uno le coloque, nos trae la fecha anterior a esta y por supuesto nos trae el movimiento actual. También lo que tiene que ver con los depósitos de retiro y claro, pues el saldo actual, restándolo y sumándolo de el saldo anterior más depósito menos retiro igual a saldo actual. También tenemos un pequeño resumen de gastos. En el caso nosotros podemos seleccionar los bancos que si nos queremos referir a los que tuvimos durante ese periodo los gastos del banco. Bueno, entonces vamos a empezar aplicando la hoja de movimiento. Recuerde que nosotros utilizamos mucho el formato de tabla. Supóngase que este es un cuadro normal y solo marcamos. Esto ya lo hemos hecho en varios ejemplos anteriores. Así que marcamos y damos dar formato de tabla y listo. Tenemos nuestro formato establecido. Recordemos que la ventaja de esto es que uno no tiene que estar luchando con rango. Ya no generalizamos toda la columna, sino que automáticamente el rango viene ya prácticamente incorporado en la tabla cuando va aumentando, ya sea así nosotros hacemos el ingreso de datos, por ejemplo aquí le damos backspace y crea una más, o podemos jalar y listo. También tiene, recordemos, estas funciones y también le podemos dar una pequeña segmentación de datos. Okay. Tenemos esta pequeña segmentación de datos donde nosotros podemos colocar lo que es el resumen de este dato. Vamos a hacerlo nuevamente. Saldo de banco. Nuevamente el dato. Un pequeño inconveniente con la inserción del diseño de la segmentación. Vamos a colocarlo nuevamente. Ahí está. Y esa pues vamos a la parte. Entonces, así se coloca lo que es la segmentación de datos. Precisamente damos clic, le damos insertar, en este caso en el diseño, siempre dando clic donde está la parte del formato de tabla, segmentación de datos y pues le damos ahí lo que nosotros queremos incorporarle. Bueno, entonces vamos a empezar lo que tiene que ver con la fórmula. En este caso, la que nosotros utilizamos. Vamos a empezar identificando que tenemos desde hasta, si en un caso queremos saber el saldo de cierto banco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos el movimiento. Entonces, generalmente, pues, lo que hacemos, o la función que hace esto es que
Podemos tener todos los bancos incluidos aquí, pero si nosotros le especificamos que queremos el saldo de cierto banco, en este caso solo tenemos banco 1 y banco 2. Entonces, en esa razón, pues tenemos aquí lo que son los saldos de los bancos cuando nosotros damos el clic a la lista desplegable. Recordando cómo se hace la lista desplegable. En este caso, nos vamos a datos, validación de datos. Y aquí, pues, le colocamos donde tenemos el rango. En este caso, se llama bancos nombre, que es prácticamente esta marca. Quiere decir que si nosotros ingresamos otro banco ahí, como ya está especificado, porque utilizamos formato de tabla, se va a ir agregando automáticamente a la lista. Por ejemplo, vamos a agregar aquí banco 6. Entonces, y va banco 6. Si en un caso tuviera un movimiento, ¿verdad? Y pues, en relación a esto, la segmentación de datos, pues nosotros podemos ver si queremos solo los movimientos dándole clic aquí o seleccionándolos en el caso nosotros los tengamos aquí. Entonces eso fue lo que hicimos en esta parte donde dice bancos para que el usuario solo dé clic y especifique qué tipo de banco. Así se realiza lo que es la lista desplegable, porque si no ponen un dato que no tiene referencia a la lista, pues no nos permite. Entonces, bajo ese criterio, las fórmulas fueron, entre comillas, amarradas para que identifique esto y el usuario no pueda escribir algo más que no esté ya establecido. Por ejemplo, como que escribiera bancos, y aquí lo tengo sin S, entonces no afectaría la fórmula y no traería el resultado aquí. Y ahí pues tenemos normal, retiros y depósitos. Esta ya solo es una tabla sencilla, pero la fórmula prácticamente nosotros la tenemos en este sector. Saldo inicial, empezando con esta fórmula, recordando que esta fórmula ya la hemos visto, pero vamos a especificarla nuevamente, así rapidito. Recordando que cuando estamos trabajando con formato de tabla, las columnas son representadas con el nombre de ellas. Aquí está depósito, fecha, banco, retiro, fecha nuevamente y bancos. ¿Por qué? Porque en este sentido usamos sumar puntos y punto conjunto que nos pide un rango suma. En este caso, sumamos lo que son los depósitos. Aquí van. De ahí le indicamos los criterios. En este sentido está la tabla 1. Esta es la tabla 1, recordando que le damos clic, diseño, y aquí está el nombre de la tabla. Entonces, esa tabla, lo colocamos la fecha y le indicamos que sea menor, en este caso a la última fecha, o la más nueva, en este caso 1/01/2020, que sea menor a ese valor. También hacemos el uso nuevamente de sumar puntos y conjuntos, indicándole que sume los retiros. Entonces, lo que da a entender esto es que todas las fechas que correspondan a un valor inferior a la fecha desde, cuando nosotros queremos ver sobre el movimiento o la suma del movimiento, las fechas anteriores a la inicial, pues las toma como un acumulado. Entonces, por eso, sumar puntos y conjunto, le indicamos que nos sume todas las fechas menores a B1, en este caso 01/01/2020. Y por último, le indicamos que aparte de sumarnos la fecha menores de lo que son la sección de los depósitos y de los retiros, también le indicamos en cada una de ellas, en este caso en las dos secciones de sumar puntos y punto conjunto, el nombre del banco. Entonces, como pueden ver aquí está otro rango criterio y este es el criterio. El criterio es
en este caso el nombre del banco. Y el rango criterio es la columna llamada bancos de la tabla. Aquí está, bancos. Entonces, bajo eso, nosotros tenemos el siguiente resultado. Vamos a ponerle 1 y tenemos movimiento inicial. Tenemos lo que son los retiros actuales, los depósitos actuales y el saldo a la última fecha, en este caso 31. Se conforman los retiros siempre utilizando, como les vuelvo a comentar, es la que más utilizamos en todos estos cuadros, ya que es una gran ayuda sumar puntos y punto con punto. Aquí lo que hacemos es indicarle que las fechas que estén mayores o iguales a B1, o sea, desde, y las fechas que estén menores o iguales, o sea, hasta, y está B2 y B1, pues que nos sume solo los retiros, porque ese es el rango suma. Y aparte de esa condición de fechas, pues nos sume únicamente el banco que nosotros le indicamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un banco con una lista desplegable y solo nos va a sumar exclusivamente los datos de ese banco. Entonces, como nosotros tenemos solo específicamente ese dato, entonces no podemos sumar más otra cosa que lo que nos indica en este caso el banco que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí tengo datos de 01/02/2020, automáticamente con la fórmula fin.mes, que también la hemos visto anteriormente. Y repasando, fin.mes lo que hace es que fecha inicial, en este caso inicio, donde dice desde, y le colocamos el 0 que indica el mes actual. Si le colocáramos un número mayor, le incrementaría un mes más. Por ejemplo, sería marzo, sería abril, sería mayo, si le ponemos 1, 2, 3 y así. Pero para la fecha actual del mes o de fin de mes, se le coloca 0. Entonces, automáticamente tenemos la fecha final. Lo mismo tenemos en depósitos. La misma o el mismo criterio, perdón, donde nosotros le indicamos que nos sume, pero ahora no los retiros, sino que los depósitos, siempre indicándole que las fechas correspondientes a B1 y B2 sean mayores o iguales o estén en medio o sean esa fecha que nos sume el banco que nosotros tenemos en la lista de desplegable, por supuesto. Entonces nos suma los depósitos. Y como no hay, pues solo nos trae, como ustedes pueden ver aquí, el saldo inicial del banco, en este caso el banco 1. ¿Por qué? Porque yo le indiqué que es febrero y yo solo tengo datos de enero del banco 1. Entonces, automáticamente con la suma de punto conjunto, pues todos esos movimientos que hubieron en enero los trajo como saldo inicial. Por eso nuevamente yo les comento que esta es una de las fórmulas que yo más utilizo en mis criterios contables o en este caso cuadros, ya sea saldos de banco, cuentas por cobrar, contabilidad, etcétera. Entonces, esa la hemos visto hasta la sociedad y nuevamente la explicamos por si hay una nueva duda de cómo se usa. Okay. Ahora vamos a la sección donde nosotros prestamos los saldos de los bancos. Esto no es diferente a la fórmula anterior que vimos en movimiento. Aquí lo único que hacemos es traer los saldos. O sea, la misma fórmula que utilizamos aquí, en este sentido, la formulamos aquí. Como pueden ver aquí, nuevamente, tenemos aquí enero y tenemos los saldos de enero. Si yo tuviera, vamos a ver, febrero, 25, entonces ya me trae los datos. Pero ¿por qué me trae en rojo el otro? Porque el banco 1 a esa fecha tiene datos en rojo. A ver, colocamos la fecha. Ahí está. Entonces, como ahí está el movimiento del 2, podemos verlo
que hay más retiro que depósito. Entonces, por eso prácticamente está ese menos 10, como que fuera un sobregiro. Entonces, eso lo toma como saldo anterior. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo referencia a este mes. Vamos a hacer referencia a enero y verán la diferencia del 2020. Entonces, aquí ustedes pueden ver que tiene saldo anterior, depósitos y retiro. Vamos a verlos. Vamos a ver lo que es la sección del Banco 1. Recordemos. Entonces, Banco 1. Aquí están todos los movimientos que ustedes pueden ver ahí. Y aquí están resumidos también. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos datos de 2018, 2019. Entonces, el criterio que nosotros utilizamos es que nos sume nuevamente, utilizando una fecha inicial y una fecha final, indicándole la misma fórmula donde nosotros le decimos que nos sume los depósitos de las fechas menores a la primera fecha inicial para que los tome como saldo inicial. Entonces, por eso, recordando y volviendo a repasar, sumar puntos y punto conjunto, pide rango suma y pide los rangos criterio, el criterio y sucesivamente nosotros le colocamos la misma fórmula que habíamos explicado en este pequeño post, donde tenemos este repositorio de la fórmula con las condicionantes de que nos sume los retiros. Entonces, aquí nuevamente lo único que hicimos fue colocarla. Volviendo a explicar, sumar puntos y conjuntos, que me sume los depósitos de las fechas menores al saldo del banco, en este caso. Aquí está, Banco 1 marcado con este color. Y el nombre del banco, por supuesto. Y a partir de ahí incrementamos otra sección donde nos sume los retiros de las fechas inferiores a la primera, en este caso, desde. Entonces, para obtener el saldo, pues hacemos una resta entre los dos. Entonces, actualmente, le damos Enter y aquí colocamos o se coloca la fórmula del saldo anterior. Quiere decir, todo lo que tenga inferior a la fecha 1 de 2020. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí están 2020, 19 y 18, como pueden ver. Entonces, tenemos que ponerle Banco 1. Aquí está todo. Tenemos estos retiros, estos depósitos, ¿verdad? Y colocamos pues la fórmula donde nos hace la pequeña resta de los saldos actuales. Como pueden ver ahí están 4.561 y 7.522 de los depósitos. Entonces, 2.961. Como pueden ver, aquí está el saldo actual, restándole esos valores. Claro, todo eso va a depender a la fecha que nosotros le coloquemos. ¿Por qué? Porque si nosotros le colocamos, por ejemplo, el mes de febrero, ahí van, el saldo, pues, que lo teníamos dividido entre saldo anterior, depósitos y retiros, pues, daba este resultado. Pero cuando ya pasamos al siguiente mes, pues, este saldo pasa a saldo inicial o saldo anterior, y como no tenemos movimiento, pues, lo mantiene. Entonces, a partir de ahí, solo nosotros lo copiamos y pegamos la misma fórmula, ya que aquí hicimos o la suma de las fechas correspondientes o inferiores a la inicial, donde nosotros le indicamos que nos sume los depósitos, de ahí nos sume los retiros, y entre la resta de ellos nos va a traer el saldo anterior. Si tuviéramos movimiento, pues la única diferencia es que en este caso aquí nosotros lo teníamos vertical y aquí está horizontal, pero es la misma fórmula
donde nosotros usamos sumar puntos y punto conjunto. Le indicamos que nos sume únicamente los depósitos que estén entre estas dos fechas, como pueden ver aquí están marcados. Recordando, pide un rango suma, de ahí un rango criterio, que es la primera fecha, mayor o igual a B2, y aquí está en azul, y el otro rango criterio, siempre utilizando la columna de fechas, menor o igual a B3, que es hasta aquí está en color rojizo. Y por último, le indicamos el banco que queremos ese tipo de suma, en este caso aquí en morado. Y recordemos que cuando usamos formato de tabla, nos trae el nombre de la columna y nos trae los depósitos. Vamos a colocarle nuevamente la fecha donde tenemos datos. Ahí está. Ahora con los retiros es lo mismo, misma fórmula, solo que en este caso no le indicamos que nos sume los depósitos, sino que únicamente y exclusivamente la sección de retiros. Entonces, utilizamos siempre sumar puntos y conjuntos bajo los mismos criterios anteriores que habíamos explicado. Para los que no han preguntado o tienen alguna duda por qué se coloca nuevamente sin error, pues recordando que de repente puede haber un error humano y en vez de poner un número ponemos una letra. Entonces, cuando hay ese tipo de error, pues nos tira una alerta de no definido o no encontrado, cualquier tipo de error de suma, porque no se puede ni sumar ni restar entre números y letras. Entonces, cuando sucede eso, pues nosotros no podemos ver ese error muy visible. Entonces, yo prefiero que me lo tire en blanco. Si hay un error en la fórmula, la sumar puntos y punto conjunto, pues me va a traer un espacio en blanco. Por eso se usa sin error. Entonces, de ahí para acá, solo es copiar y pegar e ir ingresando los datos. Y claro, pues tenemos la suma del formato de tabla de los saldos de los bancos. Y pues si lo queremos más resumido, también tenemos lo que es la segmentación para poder ver únicamente un banco. O todos, o exclusivamente uno que otro. Ahí van. Entonces, nuevamente, esto se activa y se desactiva para que podamos seleccionar de una manera uniforme. Bueno, ahora vamos con el resumen y esto prácticamente en este sentido solo es una tabla dinámica donde tenemos el movimiento. Vamos a verlo aquí, lista de campos, ¿verdad? Estos son basados, vamos a ver aquí el origen de los datos. Aquí está el formato de tabla 1. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es, si no han visto los videos anteriores, pues cuando nosotros tenemos ya el formato de tabla, pues ya no tenemos que marcar. Simplemente nos vamos a insertar y tabla dinámica, le damos una tabla nueva, ¿verdad? Y nos trae este tipo de formato, al cual pues nosotros lo único, vamos a hacer lo siguiente, vamos a filtrar por banco, queremos una categoría, vamos a ponerle aquí, y queremos los retiros y depósitos. Entonces, esas son las categorías, pues las categorías pues pueden ser divididas como ustedes quieran, en sentido puede ser salarios, comisiones, eso solo es una descripción del gasto más definida, no como aquí, que nosotros la podemos expresar como nosotros queramos. Aquí prácticamente yo utilizo esta categoría porque en la descripción general nosotros podemos ser un poquito más específicos, pero en este caso cuando yo deseo saber en qué se gastó, pues puede ser emisión bancaria, entre una y la otra, puede ser, qué sé yo, planilla o sueldos. Entonces eso es lo que hace prácticamente lo que es esta posición, y recordando que cuando insertamos la tabla, aquí
aquí la tenemos finalizada, aquí la tenemos actual, pero como hicimos unos cambios, recordando que debemos actualizar. Y aquí está prácticamente el dato que acabamos de ingresar. Para darle formato a numérico, pues le damos clic sobre la que nosotros queremos, le damos número, formato de número, y ya le damos la moneda, o si no, cada solo queremos esto. Listo, al otro lado también. Ya nos antoja. Le damos el mismo formato. Y ya está. Entonces, a partir de ahí, si queremos una gráfica, pues, como ya tenemos hecho, lo que es la tabla dinámica, nuevamente le damos a insertar y le podemos dar un gráfico dinámico. Y es la misma posición en que está, solo que aquí ya le indicamos, como solo son estas dos, pues la gráfica se hace automática. Entonces, por eso tenemos más o menos este pequeño detalle. Y aquí pues podemos utilizar lo que es la segmentación de datos con el pequeño agregado de la línea de tiempo. Recordando que le damos clic en la tabla dinámica, diseño, y podemos hacer los cambios. Si en un caso no nos parece el formato, hay uno personalizado o no lo hace como le parece. Entonces, pero si queremos un poquito más allá, analizar, vamos a escala de tiempo para que nos aparezca. Le damos aquí clic. Aquí lo va a cancelar porque ya la tengo, pero vamos a darle hasta mejor para que ustedes vean que es la misma. Aquí está. Entonces yo puedo jugar con ella. Ahí está. Los datos puedo retirarlos como que estuviera jugando con esto para que nos tire únicamente lo que nosotros deseamos. Entonces nosotros con esta segmentación de tiempo, nosotros podemos hacer los cambios que indicamos aquí en la línea normal. También pues podemos jugar con los gastos. Aquí pueden ver cómo va cambiando la gráfica. Solo el banco 1 y que nos traiga los gastos o los retiros que se hicieron para poder elaborar lo que es el gráfico de la tabla. Entonces, resumiendo, lo único que hace es que el resumen que teníamos, que habíamos comentado en el movimiento de tabla, lo convierte en tabla dinámica. Bueno, entonces, por mi parte, eso ha sido todo. Al finalizar, pues, se grabará el video en YouTube. Compartiremos el link en el grupo y pues estará a su disposición, aunque ya está en el grupo de Telegram. Para los que no se han suscrito, pues ahí dejaremos la dirección y el archivo junto para que lo puedan descargar con el link de Mega. Bueno, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo. Un placer y nos vemos en la próxima.